La leyenda de Zelda. La leyenda de Zelda. La leyenda de Zelda. La leyenda. Ah. Zeruda no Densetsu. Es una serie de videojuegos de acción-aventura creada por los diseñadores Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, y desarrollada por Nintendo, empresa japonesa que también se encarga de su distribución internacional. A lo largo de sus títulos se describen las heroicas aventuras del joven guerrero Link, que debe enfrentarse a peligros y resolver acertijos con los primordiales objetivos de rescatar a la princesa Zelda, derrotar a Ganondorf y salvar su hogar, el reino de Hyrule. A partir del lanzamiento del primer juego, en 1985, la serie ha logrado mucha popularidad acompañada de numerosas críticas favorables en la industria especializada, traducidas en un cuantioso éxito comercial a nivel internacional hasta diciembre de 2011, se calculan más de 65 millones de copias vendidas de los juegos de Zelda. El juego más reciente es The Legend of Zelda Skyward Sword, lanzado en noviembre de 2011 para la consola Wii en Europa, Norteamérica y Japón. A mediados de ese mismo año debutó The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, una nueva versión con gráficos en tercera dimensión de Ocarina of Time, para la videoconsola portátil Nintendo 3DS. La continuidad cronológica de los argumentos de los juegos se convirtió en objeto de debate con el paso del tiempo. 16 Algunos de sus seguidores, además de expertos en la industria, cuestionaban la cronología de la misma, al no poder encontrar vínculos entre algunos títulos. En 2003, Miyamoto declaró que existía un documento clave, en donde se encontraba detallada la cronología completa de la saga. En diciembre de 2011 se publicó en Japón el libro Hyrule Historia que, además de mostrar bocetos y diseños originales de los personajes y escenarios usados en los juegos, incluye la cronología oficial de The Legend of Zelda. De acuerdo a la publicación, la serie cuenta con 3 líneas cronológicas diferentes para magia, lo cual ha generado más opiniones encontradas. En un principio, Nintendo no consideraba que el videojuego de Miyamoto y Tezuka fuera a alcanzar notoriedad en el mercado japonés, aunque poco después se convencería de su impacto. Incluso, Miyamoto tampoco esperaba que el juego resultara exitoso, puesto que un mundo de espadas y magia realmente no se lo consideraba como popular en esa época. En 1987 Zelda primero había logrado vender 1 millón de copias, convirtiéndose en el segundo título en conseguir tal éxito de ventas. A su arribo internacional, fueron vendidas 3 millones de copias más, incrementando de manera similar el número de ventas de la consola Nintendo NES. Con el transcurso del tiempo, la serie ha obtenido numerosas críticas positivas en la industria de los videojuegos. La revista japonesa Famitsu destacó a Ocarina of Time, Wind Waker y Skyward Sword como juegos perfectos, mientras que algunos otros títulos han sido reconocidos como algunos de los mejores estrenos en sus respectivos años de lanzamiento, como es el caso de A Link to the Past, considerado por GameRankings como el segundo mejor juego de 1992 para la plataforma Super Nintendo, y Twilight Princess considerado como el mejor juego de 2006 por el sitio web Game Informer. La franquicia de The Legend of Zelda incluye una serie animada de televisión transmitida en 1989 en el canal canadiense Teletoon, así como numerosos manga, novelas y libros publicados bajo licencia de Nintendo. Resumen de la trama. Esta no es más que una de las leyendas de las cuales la gente habla. Hace mucho tiempo existió un reino donde permanecía oculto un poder dorado. Era un próspero lugar cubierto de verdes bosques, altas montañas y paz. Pero un día, un hombre muy malvado encontró el poder dorado y lo tomó para su beneficio. Con la fuerza en su poder, expandió la oscuridad en todo el reino. No obstante, cuando todos pensaban que iban a morir y se acercaba la hora del infierno, un joven vestido de verde apareció de la nada. Al blandir la espada que llevaría a la ruina del mal, selló la oscuridad y devolvió la luz al reino. Este muchacho, quien viajó a través del tiempo para salvar ese lugar, pasó a ser conocido como el héroe del tiempo. Su historia pasó de generación en generación hasta convertirse en leyenda. Sin embargo, llegó el día en el que un poderoso viento comenzó a soplar a través del reino. El gran mal, que todos habían creído capturado para siempre por el héroe, una vez más se había liberado sigilosamente de las profundidades subterráneas, impaciente por retomar sus oscuros planes. La gente creyó que el héroe del tiempo vendría nuevamente a salvarlos, pero este nunca apareció. Tras enfrentarse a la embestida del mal, las personas no pudieron hacer nada más que rezarles a las diosas. En el último instante, cuando el infierno estaba por oscurecerlo todo, las personas dejaron su futuro en manos del destino. ¿Qué ocurrió con ese reino? Nadie lo sabe con certeza. Los recuerdos del reino desaparecieron, pero su leyenda sobrevivió en la brisa del viento.
En una isla determinada se convirtió en tradición vestir de verde a los chicos cuando cumplieran la mayoría de edad. Vestidos con el color de los campos, aspiraron a encontrar poderes heroicos y vencer el mal. Los sabios solo deseaban que los jóvenes conocieran la valentía tal como el héroe de la leyenda. Leyenda narrada en The Legend of Zelda de Wind Waker. Trifuerza, símbolo representativo de la serie. Resvarore, la diosa del valor, creó todas las formas de vida y a las diferentes razas de criaturas mágicas. Por último, Nairo, la diosa de la sabiduría, redactó cada una de las leyes que habrían de regir el mismo. Una vez que concluyeron sus labores, dejaron en Hyrule un artefacto compuesto por fragmentos similares, en geometría, a 3 triángulos de color dorado unidos entre sí por uno de sus extremos. Dentro de cada uno depositaron una parte de sus esencias y de sus poderes para cumplir todos los deseos de su poseedor. El objeto se denominó Trifuerza y, debido al gran poder que contenía, las diosas lo dejaron bajo custodia de otra diosa llamada Hylia. El sitio donde se resguardó pasó a conocerse como Reino Sagrado. Hylia protegió la Trifuerza con éxito hasta que un día el demonio de Mise, acompañado de sus hordas de fuerzas malignas, emergió de las profundidades del reino y comenzó a ocasionar estragos entre sus habitantes. La diosa decidió llevar a los supervivientes a una tierra distante ubicada en los cielos, Esquiloth, y creó una barrera entre este mundo y la superficie con tal de evitar que Mise consiguiera obtener la Trifuerza y matar a los demás. Tras esto, Hylia y las razas de la superficie se enfrentaron al demonio y lograron aprisionarlo. Consciente de que un día podría volver a liberarse, Hylia otorgó sus poderes a un ser humano, la princesa Zelda, y creó un espíritu que serviría de guía para el héroe elegido por los dioses para combatir el mal. Antes de su partida, la diosa nombró a espíritus protectores en la superficie. En Skyward Sword se relatan los sucesos que ocurren tras la liberación de Mise y la elección de Link como el héroe que debe enfrentarlo. Al final, una vez que el demonio es derrotado, Zelda y Link deciden quedarse en la superficie y proteger a Hylia Trifuerza en lo sucesivo 32. Los descendientes de la tierra de Hylia pasaron a ser la raza de los hylianos y la superficie se llamó Hyrule. A su vez, los sucesores de Zelda consolidaron la familia real del reino. De acuerdo a la leyenda, transmitida de generación en generación, quien encuentre la Trifuerza debe tener un balance de poder, valentía y sabiduría. Solo de esta manera, podrá hacerse acreedor de los 3 fragmentos. De lo contrario, únicamente recibirá el fragmento que represente la característica más notable en él, mientras que los triángulos restantes serán repartidos entre los habitantes de Hyrule. La división de la Trifuerza ocasionará que el reino se convierta en un lugar de maldad y tinieblas. En Ocarina of Time, el malvado hechicero Ganondorf logra encontrar la Trifuerza, pero esta se divide y le otorga el fragmento del poder. Los fragmentos de la sabiduría y la valentía recaen en la princesa Zelda y Link respectivamente, habitantes del reino de Hyrule. A partir de ese momento, los secuaces de Ganondorf integrantes de la raza Twili intentaron apoderarse del reino y encontrar los fragmentos restantes, pero fueron exiliados a un mundo alterno por espíritus. La única conexión entre ese mundo, llamado Reino Crepuscular, e Hyrule es a través de un espejo interdimensional. Link pasa la mayor parte del tiempo en aventuras en las que debe enfrentar a Ganondorf y otros enemigos, y proteger a Hyrule y a la princesa Zelda, para evitar que el primero amplíe los dominios del reino crepuscular sobre Hyrule y obtenga la Trifuerza en su integridad. Nota para un resumen detallado de los argumentos descritos en cada videojuego, véase. Hace mucho tiempo, 3 diosas crearon el reino de Hyrule. Según la leyenda, Dim, la diosa del poder, fue la encargada de crear y esculpir el relieve del reino. Farore, la diosa del valor, creó todas las formas de vida y a las diferentes razas de criaturas mágicas. Por último, Nairo, la diosa de la sabiduría, redactó cada una de las leyes que habrían de regir el mismo punto. Una vez que concluyeron sus labores, dejaron en Hyrule un artefacto compuesto por fragmentos similares, en geometría, a 3 triángulos de color dorado unidos entre sí por uno de sus extremos. Dentro de cada uno depositaron una parte de sus esencias y de sus poderes para cumplir todos los deseos de su poseedor. El objeto se denominó Trifuerza y, debido al gran poder que contenía, las diosas lo dejaron bajo custodia de otra diosa llamada Hylia. El sitio donde se resguardó pasó a conocerse como Reino Sagrado. Hylia protegió la Trifuerza con éxito hasta que un día el demonio de Mise, acompañado de sus hordas de fuerzas malignas, emergió de las profundidades del reino y comenzó a ocasionar estragos entre sus habitantes. La diosa decidió llevar a los supervivientes a una tierra distante ubicada en los cielos, Esquiloth, y creó una barrera entre este mundo y la superficie con tal de evitar que Mise consiguiera obtener la Trifuerza y matar a los demás.
Tras esto, Hylia y las razas de la superficie se enfrentaron al demonio y lograron aprisionarlo. Consciente de que un día podría volver a liberarse, Hylia otorgó sus poderes a un ser humano, la princesa Zelda, y creó así un espíritu que serviría de guía para el héroe elegido por los dioses para combatir el mal. Antes de su partida, la diosa nombró a espíritus protectores en la superficie. En Skyward Sword se relatan los sucesos que ocurren tras la liberación de Demis y la elección de Link como el héroe que debe enfrentarlo. Al final, una vez que el demonio es derrotado, Zelda y Link deciden quedarse en la superficie y proteger a Hylia Trifuerza en lo sucesivo. Los descendientes de la tierra de Hylia pasaron a ser la raza de los Hylianos y la superficie se llamó Hyrule. A su vez, los sucesores de Zelda consolidaron la familia real del reino. De acuerdo a la leyenda, transmitida de generación en generación, quien encuentre la Trifuerza debe tener un balance de poder, valentía y sabiduría. Solo de esta manera, podrá hacerse acreedor de los 3 fragmentos. De lo contrario, únicamente recibirá el fragmento que represente la característica más notable en él, mientras que los triángulos restantes serán repartidos entre los habitantes de Hyrule. La división de la Trifuerza ocasionará que el reino se convierta en un lugar de maldad y tinieblas. En Ocarina of Time, el malvado hechicero Ganondorf logra encontrar la Trifuerza, pero esta se divide y le otorga el fragmento del poder. Los fragmentos de la sabiduría y la valentía recaen en la princesa Zelda y Link respectivamente, habitantes del reino de Hyrule. A partir de ese momento, los secuaces de Ganondorf integrantes de la raza Twili intentaron apoderarse del reino y encontrar los fragmentos restantes, pero fueron exiliados a un mundo alterno por espíritus. La única conexión entre ese mundo, llamado Reino Crepuscular, e Hyrule es a través de un espejo interdimensional. Link pasa la mayor parte del tiempo en aventuras en las que debe enfrentar a Ganondorf y otros enemigos, y proteger a Hyrule y a la princesa Zelda, para evitar que el primero amplíe los dominios.